Surgió este conflicto porque había viudas de origen griego, en el sentido de que eran mujeres judías, pero que no habían nacido en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, y que eran consideradas pues mujeres griegas y viudas judías. Y había un conflicto porque los que eran judíos pero nacidos fuera de Jerusalén sentían que había una preferencia. Qué raro que pase eso en la iglesia, ¿verdad? Muy raro. Pero esa clase de problemas todo el tiempo ocurren en la iglesia. No hay iglesia perfecta, sino hay una iglesia perfecta para nosotros, y es nuestra casa. Así que lo que vemos aquí es que con sabiduría los apóstoles resuelven este conflicto y bueno, nombran a este grupo de hombres que estarán encargados de organizar la atención a las viudas, de que se les dé de comer. Podemos ver aquí cómo en la iglesia al comienzo el amor de Dios les llevaba siempre a compartir con todos lo que tenían. Y en este caso vemos que ahora hay una sensibilidad que ellos tienen para ayudar a mujeres que están en una extrema necesidad. Viudas que eran consideradas mujeres que no tenían a nadie, no tenían un familiar o un familiar cercano ni lejano, ni nadie que pudiera ayudarles en su situación. Así que ellos decidieron tomar esa responsabilidad. Y aquí podemos ver entonces cómo el amor de Dios nos transforma de esa manera. El amor de Dios hace que nosotros como familia nos volvamos más sensibles a las necesidades de unos y de otros. Todavía vivimos aquí, sobre todo en nuestra cultura, en una filosofía de rásquese con sus propias uñas, ¿no? O sálvese quien pueda. Pero realmente el Espíritu Santo siempre va a estar produciendo en nosotros el querer como el hacer, ser generosos y estar viendo por las necesidades unos de otros. Entonces podemos ver que esto es algo que resultó muy importante, pudo haber dividido a la iglesia que comenzaba en ese tiempo. Pudo haber sido una iglesia que a favor de las viudas griegas y otra la iglesia de las viudas judías. Pero los apóstoles tuvieron la sabiduría para resolver el conflicto. Y vemos cómo nombran aquí 5 hombres que en realidad sus nombres eran griegos. Todos estos nombres eran griegos, o sea, en otras palabras, los que estaban inconformes se sentían representados por estos 5 hombres. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, todos estos eran nombres griegos y digamos que el grupo de gente griega en la iglesia podía sentirse representada y de esta manera ellos sintieron que esto podría aliviar la situación y sobre todo resolver el conflicto. Así que estos hombres iban a coordinar, no tanto que ellos iban a ser los que iban a hacer de comer y a servir a las mesas, pero ellos iban a coordinar y organizar todo. Podemos ver que aquí, en realidad, está también como el primer grupo de diáconos en la iglesia. Cuando hablan de las características, se refieren a hombres llenos de fe, de sabiduría, que era lo que pedían los apóstoles a la multitud, y dice que agradó la propuesta a la multitud. No es una democracia la que vemos aquí, porque la iglesia desde el comienzo nunca fue una democracia de levanten la mano, sino a ver quién tiene más votos, sino realmente lo que vemos aquí es que los líderes espirituales que Dios levanta, Dios los va siempre a buscar dar sabiduría para resolver los problemas. Y más bien que la gente estaba complacida de que la respuesta que se estaba dando al conflicto era la más adecuada. Cuando hablo de los diáconos, la Escritura habla de diáconos y de ancianos en la carta de Timoteo, y de esta manera se refiere y nos da un perfil de las características y los requisitos que deben de tener los diáconos y los ancianos de la iglesia. Así que aquí vemos que los apóstoles están gobernando en la iglesia como los líderes que toman la responsabilidad de las decisiones que se toman,
pero también hay un grupo de servidores llamados diáconos que eran como voluntarios. Nosotros aquí les llamamos voluntarios porque queremos provocar el deseo de las personas de servir. Y normalmente lo que nosotros deseamos es que toda la gente que se congrega con nosotros sirva en la iglesia. Hay personas que quizás sigan creyendo que solo es un grupo el que debe de servir o debería de servir en la iglesia, pero en realidad todas las personas que se congregan deberían de servir. Por eso algo que buscamos es que todo el que se congrega con nosotros sirva, porque personas que solo se congregan y no tienen ningún compromiso, eso hace mucho daño a la vida espiritual. Porque si el amor que tú dices conocer no tiene una expresión en algo tan básico como servirnos los unos a los otros por amor, pues entonces ¿dónde va a estar el amor? Si no podemos amar esta casa, si no podemos amar a las personas con las que Dios nos hace familia, si no podemos venir a ayudar en un servicio de domingo o con las necesidades que tenemos aquí como el aseo, pues ¿cómo vamos a crecer en el amor de unos por otros? Y esa parte todavía nos falta el mundo, imagínate. Si no podemos aquí amarnos unos a los otros como familia, ¿cómo podremos amar a los extraños? Entonces lo que deseamos aquí en esta cultura de casa, de familia, es buscamos ser una cultura de excelencia, que se hagan las cosas para Dios y se hagan por encima de nuestra propia capacidad. Porque la excelencia es una habilidad que Dios nos da para hacer las cosas, pero por encima de lo que nosotros somos capaces de hacer. Así que ayúdenos, porque necesitamos que este grupo sea una red que anime a toda la iglesia a servir. Porque no es sano cuando en una iglesia solo un grupo reducido de personas está sirviendo. No es saludable. Tenemos que buscar que toda la iglesia se comprometa. Entonces a veces nuestra insistencia pareciera que estamos presionando, pero en realidad deseamos que haya una convicción, deseamos traer convicción a las personas de la importancia que tiene que sirvan y que sean parte de esta casa. Por eso es que normalmente las personas que comienzan en la vida espiritual, en el curso de Vive Sin Límites, las consolidamos, les afirmamos para que comiencen a vivir una relación personal con Dios, y ahí les enseñamos los primeros pasos que deben dar para entrar en vida nueva y abundante. Y uno de esos primeros pasos consiste en servir. Y hemos visto aquí que servir es cumplir el propósito de Dios. Servir no es porque, pues yo quiero hacer algo. Servir es porque Dios me ha llamado a mí como a todos nos ha llamado. No hay distinción. A todos. A la gente que no quiere servir también Dios la ha llamado. Y mientras no respondamos ese llamado, pues no estaremos cumpliendo el propósito de Dios. Somos gente que se congrega, pero ajena al plan que realmente Dios tiene para la vida de sus hijos en su casa. Porque ese es el diseño de Dios. Entonces, cuando vemos el perfil de estos diáconos, podemos darnos cuenta, diácono significa en el griego servir. Simplemente es un diácono, es un líder de servicio. Entonces es interesante porque al ver esos requisitos tú te vas a dar cuenta que pues sí hay cualidades que hay que cumplir con ellas, ¿verdad? Ya para un liderazgo, ¿no? Y por ejemplo igual los ancianos. ¿Alguien me puede ayudar ahí a buscar Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1? A ver si por ahí encontramos el perfil y nos lo leen de los diáconos y de los ancianos. Un anciano no es alguien que ya está viejito, ¿verdad? Una vez un pastor se paró allá al frente de un congreso y dijo, bueno, es que nosotros los ancianos, y todos empezaron a reír porque de verdad el pastor se veía bien anciano, pero la Biblia no se refiere a ser viejito. ¿Qué decía Charis? Segunda de Timoteo 3, chequen a ver si me habla ahí de los diáconos o es primera. Sí, en el 8. ¿Cómo dice Marianita? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Ahí, uno por uno. Deben ser ¿cómo? Honestos. Personas honestas. ¿Ok? ¿Qué más? Sin doblez. Sin doblez. Se refiere que no sean una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Pero también se refiere a no ser de doble ánimo. Personas que sí, pero no. Sí vengo, pero no vengo. Sí estoy, pero no estoy. ¿Verdad? Sí, pero no me comprometo. ¿Qué más? No dados a mucho vino. Fíjate, pone eso por ejemplo, ¿no? Qué extraño.
no dados a mucho vino, dice, o a poco, no. ¿No? Es que sí, en esa cultura, bueno, se tomaba vino en las comidas y en cualquier momento como se tomaría agua o refresco aquí. Entonces se refiere a personas no dadas al vino, ¿no? Que se embriaguen, se emborrachen, etc. Sí. ¿Qué más? O sea, ¿por qué eso? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, personas que tengan un fruto en su carácter y que son personas que pues no son, que no están en malos hábitos, o están, digamos, personas gobernadas por adicciones, pero no como lo entendemos ahora, sino gobernadas por las cosas, gobernadas por los gustos, porque ser dado al mucho vino, digamos, hablaría de una persona que pues es controlada, ¿no?, por sus deseos. En ese sentido es el principio. Deben ser hombres sobrios o líderes sobrios, que por tanto que sean capaces de negarse a lo que les gusta, a lo que prefieren, porque siempre están gobernados por lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Qué más, Marianita? No codiciosos de ganancias deshonestas. Ok. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no?, que un requisito entonces es que no sean codiciosos, que no busquen el dinero y tampoco el dinero de una forma deshonesta. O sea, lo que Jesús decía, no pueden amar a Dios y a las riquezas. Que no guarden el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe. ¿Sí? Hombres de fe. ¿Sí o no? Que sí, que sí. ¿Qué más? Que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Ya. Entonces tendrían que venir a un tiempo de prueba, ¿no? Y ahora búscame los ancianos. Alguien que nos busque los ancianos. A ver si lo tienes ahí, Marianita. Digo, Ana Mari. O alguien que nos... ¿Cómo dice de los ancianos? Entonces los diáconos no son ancianos. Vamos a observar aquí un rompimiento en la iglesia. Y es que estamos viendo que se levanta un grupo de líderes por primera vez que no solo son los apóstoles. Y de la misma manera, a través de este grupo de diáconos comenzamos a ver personas que se levantan en el ministerio y que están entrando, están sirviendo a Dios dentro de un ministerio, y no solo son ya los apóstoles, sino que empieza a haber ahora ya una expansión de la iglesia y empiezan a levantarse ministerios, los 5 ministerios. ¿Cómo dice de los ancianos, Ana María? Es que dice de los diáconos, ¿qué versículo dice? Requisitos de los diáconos y de los obispos. Ese es de los obispos. El de los obispos dice. ¿En el 5? Pero también está bien esa, la palabra obispo significa sobreveedor, alguien que está por encima para supervisar. Entonces el obispo no es un cargo jerárquico en la iglesia, sino se refiere al trabajo que tiene que hacer un pastor. En otras palabras, un pastor es un obispo y también es una avispa, porque también pica duro. No. Es un obispo, que significa supervisar, o sea, estar al cuidado de la condición espiritual de la iglesia, estar observando que las personas estén creciendo, que no haya gente ociosa, gente apática, gente religiosa, sino estar buscando que la gente sea un discípulo. ¿Cómo dice de los obispos, Ana María? Dicen, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, va de nuevo, uno por uno, va de nuevo. Va de nuevo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Entonces, miren, hay una diferencia entre ser un pastor y ser un anciano u obispo. Hay diferencia. La Biblia habla en Efesios de los 5 ministerios, que es pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Dice que primero Dios puso apóstoles, luego profetas, luego dice evangelistas, luego pastores y maestros. Entonces, ejercer un ministerio es diferente a ser un anciano. Ejercer un ministerio es una habilidad que Dios nos ha dado a través de la unción. Es decir, Dios nos da su Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nos capacita para ejercer un ministerio.
Entonces, Dios a través de su unción a mí me capacita para ejercer un ministerio de pastor o de evangelista o de profeta. Hay una unción sobre mí que me dé esa capacidad. Eso no es un nombramiento, es decir, no es un cargo en la iglesia, es un nombramiento de ministerio. Pero un anciano es otra cosa, es alguien que gobierna. Entonces, aquí por ejemplo, cuando levantamos pastores, se habló con los pastores que levantamos en su momento y con ellos se habló claramente y se les dijo, esto es un comienzo para ustedes, esto solo es un llamado, pero lo que nosotros deseamos es que ustedes vengan a ser ancianos, porque lo que se requiere en una iglesia local son ancianos, ¿verdad? Es decir, un grupo que gobierne. En este caso nosotros como pastores principales somos los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Pero como ustedes, los que tienen más tiempo con nosotros, les tocó ver, siempre buscamos promover a otros en su ministerio y se les dio la oportunidad y se les dio un nombramiento como pastor en general, porque todavía ahí puede ser o profeta o evangelista o maestro o a un apóstol. Vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo se encarga de promover el ministerio y de levantar ministerios. Ahorita quiero explicar esta parte, que el anciano se refiere a otra cosa, el anciano es el que toma las decisiones. Entonces, las personas que ustedes conocieron, que nombramos en su momento como pastores, pues la idea era llevarlos a la meta de que ellos fueran ancianos, pero para eso se requiere cumplir con esta lista de requisitos. Entonces yo fui muy claro con cada uno de ellos y les dije, nosotros necesitamos desarrollar en ustedes el carácter de una persona madura en la fe que pueda gobernar en la iglesia como un anciano. Y para eso es necesario nosotros cuidar de ustedes y corregirles en su vida personal, en su matrimonio y en su familia. Y eso es lo que nosotros estuvimos trabajando con esas personas durante el tiempo que estuvieron con nosotros. Lamentablemente, ¿verdad? Nosotros somos los únicos pastores aquí ancianos porque hubo personas que renunciaron a su nombramiento, más bien todos renunciaron a su nombramiento y en algunos casos, algunos de ellos no cubrieron ni tuvieron la capacidad de responder a la corrección y a lo que se requería en esa lista. Porque ser un pastor no es suficiente, hay que ser un anciano también. El pastor tiene la habilidad de predicar, de dar consejo, pero ahí nos habla de un anciano, de alguien que gobierna. Entonces dice, irreprensible marido de una sola mujer, en principio. Entonces establece en principio ese requisito de anciano u obispo, que se refiere que da por hecho que debe de estar casado. Fíjate cómo dice después. Después dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? Exacto. Ese punto es el principio del cual hablamos. Por eso empieza hablando del matrimonio y acaba hablando de sus hijos. Y dice, ¿cómo si alguien no puede gobernar bien su casa, cómo podrá gobernar en la casa de Dios? Entonces, este es un carácter de anciano, para la madurez en la fe. Fíjense que, por ejemplo, un pastor nuestro que tuvimos, que queríamos mucho, él me confesó que en algún momento estuvo a punto de renunciar al ministerio porque él no podía tener a sus hijos en un orden, porque su hijo, que ahora, bueno, ¿qué digo más? Su hijo ahora ya está al frente de un ministerio, pero su hijo tuvo muchos problemas con su hijo. Y entonces él decía, yo estuve a punto de renunciar porque vi que cómo podía estar al frente si mis hijos ni estaban sirviendo a Dios, ni estaban metidos con Dios y con graves problemas de rebelión. Entonces, por ese principio él estuvo a punto de renunciar. Dios lo respaldó, ¿verdad? Desde luego que él pudo haber continuado como pastor sin ser un anciano que gobierne la iglesia, ¿verdad? Con muchas limitaciones. Pero digamos, este es algo que compromete nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente este es un punto muy delicado, como ustedes pueden ver. Y bueno, es que entonces nos da una serie de requisitos que tienen que ver con el carácter y que por tanto tienen que ver con el dinero, con hábitos, con costumbres, con un estilo de vida. Entonces eso es lo que hace a un anciano, ¿verdad?
finalmente. Y es lo que haría la diferencia entre este y un ministerio. Ahora, el principio es este, y lo vamos a ver después en el libro de los Hechos más adelante, cómo se nombraban ancianos en la iglesia local para gobernar sobre la iglesia. Lo que se hacía no era levantar pastores, sino nombrar ancianos, porque el anciano es el que gobierna y toma las decisiones y va a dar cuentas a Dios por la forma en que está trabajando y sirviendo. Pero ahí Dios pone siempre un temor, Dios pone siempre sabiduría para que el trabajo se haga adecuadamente. Entonces el principio de la palabra es esto: si alguien es pastor y deja la iglesia local donde se le nombró pastor, él pierde su nombramiento como pastor, porque el nombramiento de pastor lo recibes en la iglesia local. Bueno, es que tengo el llamado. Pues sí, pero aquí eras pastor y renunciaste, ya no eres pastor. Tienes un llamado, necesitas que alguien reconozca tu llamado en otro ministerio y te levante como pastor en una iglesia local. Esa es la manera bíblica de levantarse como pastores en el ministerio. Entonces, estos temas es necesario ya tratarlos con ustedes y con la iglesia, porque es importante que en esto no ignoremos la forma en que Dios edifica la casa. Porque al final de cuentas hay un diseño y un orden que Dios pone, y que nosotros, aunque seamos los pastores, no podemos hacer las cosas a nuestro modo y como nos parezca. Tenemos que estar bajo un gobierno del Espíritu Santo. Entonces quiero que sepan que estos principios es lo que finalmente nos puede dar certidumbre en el ministerio y nos puede dar la seguridad de que estamos en un orden correcto, ¿okay? Pero esa es la forma en que Dios diseña y hace las cosas en la casa. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí el día de hoy y vamos a continuar. Estoy abriendo este tema y claro que vamos a dar oportunidad para que hagan preguntas si tienen dudas, porque en estos temas sí se puede opinar, se puede preguntar, y mi deseo es que tú tengas claro cómo Dios está trabajando en la iglesia, porque recuerden que nosotros somos su iglesia, somos su casa y el lugar donde Dios se va a manifestar. Y si nosotros somos una iglesia que camina en el orden de Dios y que está bajo estos principios, Dios va a permanecer y vamos a ser nosotros un lugar que hospede la presencia de Dios. Di conmigo, necesitamos hospedar la presencia de Dios. O sea, que no, Señor, pase algo, sino que Él aquí viva. Esta es su casa. Y el Señor va a ver en qué lugar hay un candelero que está alumbrando, en qué lugar hay en verdad un orden que se está siguiendo y cómo se está edificando la casa. Entonces, por eso me parece muy importante esto, que lo estemos viendo, ¿ok? Porque todos quiero que entendamos también el orden del ministerio, porque en el ministerio hay un orden, todos tenemos que estar bajo una autoridad, dar cuentas, reportar, no nada más hacer las cosas porque así nos parece bien, sino tenemos que aprender a servir en un orden y bajo una autoridad para que podamos tener nosotros también autoridad. Muy bien. Bueno, pues estamos terminando aquí. Estamos terminando aquí. Próxima semana les encargo que no falten, que lleguen, porque tenemos una información muy importante que comentar con ustedes el próximo martes. Y algo muy importante que se viene.